Buenas noches, hermanos. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Aquí en Taller de Matrimonios somos la iglesia Pan Pan de de vida. Vida. Hermanos, los invitamos que nos acompañen a hacer esta pequeña oración para que el Espíritu Santo tome el control de la palabra. Que vamos a dar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos, Padre Santo, Señor, que tomes el control en este momento, Señor, de esta palabra la cual, Señor, tú nos has dado para llevarles el mensaje a esos matrimonios, Señor, que están teniendo problemas, Padre. Sabemos, Señor, que esta palabra va a caer en tierra fértil, Señor. Te pedimos, Señor, que sea luz para aquellos, Señor, que están afligidos, Padre, y para aquellos que están en oscuridad, Señor, sean iluminados, Padre. Te pedimos que esta palabra caiga en tierra fértil y que tenga fruto al 100 por 1. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te damos gracias, Señor, y ponemos todo nuestro corazón, nuestra mente en tu palabra, Señor. Amén. Amén, Padre. Amén. Bueno, hermanos, como bien recordarán, estamos hoy en el tema Un hogar económicamente estable, parte 2. Bueno, vamos a darle continuidad a la prédica que dimos hace 7 días, el viernes pasado. Entonces, quiero recordarles cuál es la promesa del Señor para ustedes a través de esta prédica. Les recordamos que el Señor te dice así: si tú haces caso de las ordenanzas que Él te manda, el Señor los va a guiar para salir de esa situación económica en la que has vivido últimamente o la que has vivido todo este tiempo. El Señor te dice en Deuteronomio 28:12, dice así, la bendita palabra del Señor: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Amén a la bendita palabra del Señor. Esta palabra, hermanos, es una promesa para ustedes, para todo aquel que quiera llevar y ordenar su vida y enderezar sus sendas, dice el Señor. Y tú prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. El Señor sabe la situación de cada uno de ustedes. Es por esto que hoy les manda esta palabra para guiarlos y salir adelante de la situación en la que nos encontramos o se encuentran. Si esa es tu situación, el Señor te promete un lugar económicamente estable, ¿verdad? Así es, hermanos. Hermanos, el dinero es algo indispensable, por tanto, convertirnos en buenos administradores de nuestras finanzas, de nuestro dinero, nos demanda ser diligentes, ser prudentes y sensatos acerca de nuestras finanzas. Ser diligentes, hermanos, quiere decir algo que tienes que hacer por el bien tuyo y de tu familia. Diligentes es seguir reglas, ser responsable, ser ordenado para salir adelante de una situación en la cual te ha originado llegar a quizás a una escasez en tu economía, o finanzas no sanas. Eso es ser diligentes, que sepas cuál es el camino y todos los días llevar a cabo aquello que en esta hora se te va a indicar en el nombre de Cristo Jesús, cómo salir adelante de la situación. Por eso el Señor te dice hoy: sé diligente, prudente y sensato en la administración de tus finanzas. Así es. De hecho, es por eso que hoy vamos a continuar hablando sobre las 3 prioridades que debemos tener para lograr un hogar económicamente estable. Así es. En el tema anterior les hablamos las primeras 2 prioridades. Sí, la primera era poner a Dios primero, es decir, con nuestros diezmos y ofrendas. Recuerden que hablamos esto al respecto. El segundo fue crear planes para ahorrar e invertir, ¿sí?
estos temas, estos dos prioridades las comentamos en la prédica pasada, hace 7 días. Así es. Y esta noche vamos a hablar del último punto, que es atender las necesidades primero y no los deseos. Y no los deseos, recuerden, no los deseos. Así es. Hermanos, este tema está basado en la cita bíblica de Génesis capítulo 3. Vamos a iniciar leyendo Génesis 3 del 1 al 7. Y ahí vamos a ver cómo esta situación que hoy vivimos iniciaron desde aquel tiempo. Es decir, muchos matrimonios están endeudados, ¿verdad? Pero vamos a ver la raíz del problema, cómo es que estás viviendo lo que sucedió desde un principio, desde la creación de Adán y Eva, porque estamos llevando el mismo patrón una y otra vez sin saberlo y cayendo siempre en el mismo error, y todo por no saber qué es lo que nuestros antecesores hicieron, y nosotros lo repetimos y una y otra vez. Es por ello que necesitamos remontándonos a Génesis, y mi esposo les va a explicar para hacer una analogía de lo que estás viviendo y cómo fue que inició. Así es. Bueno, hermanos, vemos que dice así: desobediencia del hombre. Así se llama este capítulo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Si tienes tu Biblia, puedes corroborar lo que el título de este capítulo se llama. Así es, desobediencia del hombre. Desobediencia del hombre. Y dice así, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué nos explica este capítulo? Hermanos, aquí podemos ver que esta situación se repite aún todavía, ya no es el árbol. Sin embargo, como dice el título, desobediencia del hombre, vemos que la mujer se desvió porque ya había una indicación que Dios le había dado a ella. Sin embargo, ella empezó a poner oreja a la serpiente, a la tentación, ahora dijéramos a los comerciales, a lo que sus ojos ven cuando va a algún súper. Sin embargo, vemos también que ella empezó a codiciar, dice la palabra, del árbol, vio que era bueno. Hoy vemos que ahí en los comercios ponen muchas cosas para llamar la atención de las personas. Normalmente uno como varón, si necesita unos zapatos, uno inmediatamente los encuentra, una camisa o cualquier cosa, pero vemos que ellas caemos rápido. Hermano, ellas demoran mucho en elegir algo, y muchas veces se miden varias cosas y a veces no quedan conformes, y de hecho no lo compran, o se quedan con la tentación de adquirir todo. O sea, mínimo te vas no con una cosa, te vas con varias cosas y compras, y más en la mujer, ¿no? Y más en la mujer que tendemos a eso. Así es. Entonces esto lo vemos que
esa situación que se presentó allá con el árbol, que era codicioso El fruto. a la vista. El fruto del árbol. Sí, hoy son en las cuestiones de ventas. Y bueno, hermano, para no hacer Más largo. más largo esto, hermano, vemos que si tú, varón, dejas que ella compre desmedidamente, sin tener un control de las finanzas, O no la vigiles. o no la vigilas exactamente, entonces vamos a caer en lo que dice la parte 7 del versículo. 6. La 6. Bueno, dice que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, ¿sí? Pero vemos que en el 7 nos dice que fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Bueno, así nos va a llevar la situación. ¿Por qué? Porque si nos saturamos en compras, si compramos sin llevar un control en la ventaja, hermano, en un control en lo que estamos adquiriendo, entonces pues prácticamente vamos a quedar sin nada para solventar esas cuentas. Y lo que tenemos que ver aquí es que tenemos que hacerle caso a las necesidades, no a los deseos. Sí, miren, hermanos, en el versículo 6 dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Si lo llevamos, hacemos la analogía con nosotros las mujeres, esto es como cuando tú ves algo algo que te llama la atención, ¿sí? Aquella joya, aquellos zapatos, aquel carro, aquella fiesta que querías y quieres hacer para tu hijo, tu hija, ¿no? Todo aquello que involucre un gasto innecesario porque te estás llevando por el corazón, por tus deseos. Entonces aquí, ¿qué pasó con Eva? Eva empezó a codiciar ese fruto, ¿sí? Y no terminó ahí. Agarró ese fruto y dice así: y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué está pasando? Llega Eva, sí, no agarró y le puso la pistola: ven, cómete el fruto, y no, ni lo amenazó, ni nada, se lo dio, y dice la palabra, y así el marido comió como ella. ¿Qué quiere decir? Que aquí, si llevamos esto a una analogía en las finanzas de un matrimonio, vemos que la mujer también empieza a comprar desmedidamente, y el marido le dice: mira que compré, y mira esto, y mira aquello, oye, ¿qué tal hacemos esto? Y el marido, como la ama, sí, o como no la frena. No la frena. Entonces, aquí ya no solamente es culpable la mujer, como Eva, no solamente fue culpable, sino al momento de darle a Adán el fruto, Adán comió con ella, o sea, él consecuentó, ¿sí? Lo que Eva estaba haciendo, hizo mal, porque si en ese momento Adán hubiera dicho: ¿sabes qué? Tú estás comiendo el fruto, yo no lo voy a comer, ¿sabes qué, mujer? Te paras, deja de hacerlo, pero él comió, y en ese momento, él permitió caer en ese pecado, hermano. Entonces es lo que vemos. Y al final lo que sucedió, bueno, que en el versículo 7 nos dice, o sea, y quedaron desnudos. Si él hubiera parado lo que Eva estaba haciendo, si él no hubiera permitido, porque ya había una indicación de Dios de no comer de ese fruto, y él lo sabía perfectamente, pero ¿qué pasó? Que se dejó guiar por lo que la esposa le dijo. Quizás la amaba mucho, debemos de pensar, pero pues debemos de saber que primero está amar a Dios sobre todas las cosas. Y hoy en día un matrimonio es lo mismo, cuando el marido no mide a la mujer, no la vigila. Así es. En las finanzas. Eso es. Entonces se pierde el control, hermano, y caemos en que nos endeudamos. Sí, y fíjense bien, hermanos, hay una parte cuando la mujer está comprando y ya también el esposo también, pues, como que se contagia y empiezan a comprar, pero ¿qué pasa al final del mes? Cuando llegan los recibos, las facturas y todo eso que tienes que pagar, o sea, como que dices: oh, Dios mío, o sea, dices: ¿en qué momento compramos tanto desmedidamente? Es exactamente lo que le pasó a Adán y Eva.
cuando comieron el árbol de ambos, dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esto es lo mismo en un matrimonio. Al paso del mes empiezan a llegar los recibos, inclusive los recibos hasta de la luz, porque abusamos o abusaste de la luz cuando sabías que al final iba a llegar un recibo muy alto de luz y tú usaste el clima sabiendo que quizás no ibas a tener el dinero correcto para poder pagar, usaste día y noche el clima, ¿sí? Consecuentando que porque hace mucho calor, sí está bien, pero si sabes que no tienes el dinero necesario para pagarlo, entonces mídete, sé diligente, sé prudente con el uso de los recursos que tienes en tu casa. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando fueron abiertos los ojos se dieron cuenta que estaban desnudos. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando vemos los recibos y los pagos que hay que hacer y que no tienes, dices, oh Dios mío, o sea, estoy desnudo, o sea, no tienes, o sea, literalmente están tus bolsillos vacíos o no te alcanza el presupuesto. Y es aquí donde comienza el problema. El problema fue no solo que la mujer fue imprudente en el gasto familiar, en el presupuesto familiar, sino que también el marido no la frenó, el marido no la paró, no controló. O no la vigiló. Sí, se dejó guiar por lo que estaba pasando y entonces estamos repitiendo el mismo patrón. El mismo patrón que nos dice la palabra de Dios en Génesis. Con Adán y Eva. Sí. Pero veamos qué pasa en la segunda parte. Aquí no termina todo. Ahora esto sube de nivel. Vamos a ver qué pasó con Adán y Eva. Cuando ya se dan cuenta del problema en el que están, como en un matrimonio, cuando ya se dan cuenta que tienen este problema grave de no pagar, ¿qué sucede? ¿Qué pasa entre el matrimonio? Vamos a ver qué nos dice en Génesis 3, del 11 al 12. Así es. Dice en el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces aquí vemos, hermanos, en este versículo, cómo primero el varón permitió que sucedieran las cosas. Y vemos en este versículo cómo él trata de evadir, ahora responsabilizando a la mujer, a la esposa. Pero desde el principio vimos que el título se llama desobediencia del hombre. O sea, Dios no le reclamó a Eva. Primeramente. Así es, no le dijo, o sea, fue sobre el varón. ¿Por qué? Porque Dios entiende con el varón. Es la cabeza de la mujer. Y el varón no controló. Él conocía, porque había recibido primeramente esa indicación. Y conociendo de ello, él no frenó a la esposa. Entonces, esto lo llevó a que se cometiera este error. Y ahora que ya están en el problema, él busca la forma de zafarse. ¿Cómo? Culpando a la esposa. Entonces en un matrimonio pasa lo mismo, cuando ya empiezan las deudas, empiezan oye, que no me alcanza, entonces el varón empieza a decir, pero tú tienes la culpa, tú gastas en esto, en aquello, en el otro, y la mujer dice, pero es que pues tú sabías, sí, pero me dijiste cierta cosa y te abusaste de la tarjeta, abusaste de esto, y empiezan las contiendas. Entonces el hombre así como que se quita totalmente la culpabilidad cuando al primer momento aceptó o consintió lo que la mujer estaba haciendo, ¿sí? Aquí vemos cómo el Señor confronta al hombre y el hombre dice, es que la mujer que tú me diste me hizo que comiera esto. Lo mismo con el hombre. Ya cuando están en las deudas empiezan, es que tú hiciste esto, aquello, y empieza a humillar a la mujer, la empieza a torturar psicológicamente, la mujer así como que si no sabe defenderse, también, o sea, le va mal. Entonces, aquí el hombre evade la responsabilidad que los dos ocasionaron, ¿sí? Porque primeramente, si el hombre hubiera separado a la mujer, hubiera separado a Adán, a Eva, y no hubiera aceptado comer el fruto con ella, entonces ahí hubiera parado. Lo mismo en un matrimonio. El varón es el que es tu cabeza, mujer. El varón es tu cabeza, y si tu marido te dice, ¿sabes qué? Ya no gastes más, tú tienes que someterte por amor a él.
¿eh? Y más que enojarte con él, tienes que darle gracias a Dios porque Él está vigilando tus finanzas, el presupuesto familiar. Entonces, si tu marido dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, no más, ya no, vamos a evitar salir tantas veces porque estamos gastando más, no te enojes. Que, oye, que quiero unos zapatos, quiero aquello. Si Él te dice no, es porque Él sabe lo que está haciendo. Déjalo ser tu cabeza y no te andes queriendo ser la cabeza cuando tú únicamente eres el cuello. Y no te hablo para menospreciarnos, al contrario, porque todo es un orden. Porque Dios va a ver, se va a ver con Él, con el varón. Entonces las finanzas sanas van a empezar a llegar por Él, por el varón. Así como llegó la escasez a tu hogar, así tiene que empezar a llegar ahora la sanidad. Y la idea es tener un matrimonio, un hogar económicamente estable, no inestable. Entonces, vemos en Jeremías 17:9, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué quiere decir? Dios conoce los corazones de todos nosotros y más de las mujeres, porque las mujeres nos dejamos ir por lo que nuestro corazón siente. Ay, es que está bonito y pues me gustaría adquirir aquello, aunque sepas que no tienes con qué pagar, pero te metes en eso. Entonces dice el Señor, el corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Únicamente que lo conoce es Dios. Ni nosotros conocemos nuestro corazón. Entonces el Señor te dice, aguas, tu corazón es engañoso y perverso, porque de ahí emana todo, todo. Entonces la idea es, somete tu carne, somete tu deseo a adquirir aquello que no es una prioridad. Sométete a adquirir. Si estamos hablando principalmente de corregir nuestras finanzas, sométete a atender las necesidades que ustedes tengan como familia, y los deseos pasan a segundo, tercero o hasta cuarto término. Primero atiende lo que tienen que sacar, las necesidades, no los deseos. Ahora, pero vamos a ver qué sucede ahora ¿qué sucedió en el caso cuando Adán empieza a culpar a la mujer? Vamos a ver cómo Dios ve al hombre que, en vez de aceptar la responsabilidad, ¿sí? En la cual llegaron al problema, ¿sí? ¿Cómo es que Dios ve al hombre? Veamos en Génesis 3, del 17 al 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hermanos, aquí vemos cómo Dios se molestó y nos está indicándole a Adán, ¿verdad? Que esa desobediencia, lo que le está costando. Ahora vimos que Adán realmente nunca pidió perdón, nunca se arrepintió, hermanos, pero a nosotros, Él nos dice que el haber obedecido a la esposa, el haberle hecho caso a ella, hermano, ahora nos vemos también metidos pues aquí Dios dice en una maldición, ¿sí? O sea, Dios siempre nos ha pedido que seamos obedientes. Y una de las cosas por las cuales inicia este regaño, el cual dice, porque obedeciste a tu mujer. Hoy, varón, yo te digo en nombre de Cristo, cualquier deseo, cualquier necesidad, hay que orarlo, pedirle al Señor y que el Señor confirme, no irnos primeramente por las emociones. Sabemos que hay necesidades y que también hay deseos, pero no vamos tampoco a decir que ese deseo nunca lo vamos a obtener. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé. Sabemos que Él es nuestro proveedor. Primero vamos
a cubrir las necesidades del hogar. Y segundo, vamos a orar para que Él provea, hermanos, y Él nos va a dar esos anhelos, esos deseos del corazón, pero van a venir de Él. Porque dice la palabra del Señor, lo que viene de Dios, sí, hermanos, no entristece, más añade gozo, hermanos. Entonces, si la idea es que quieren salir de una situación en escasez, tenemos que empezar a ser diligentes y empezar a erradicar esos estilos de vida que nos ha llevado a estar como estamos ahora. Así es, hermano, para que ustedes empiecen a ver mejoras en sus finanzas, será necesario erradicar de sus vidas ciertos estilos del manejo de sus ingresos, los cuales recomendamos empezar a llevar a cabo lo siguiente. Si ustedes son una pareja que ya llevan unos años juntos y viven endeudados, o son una pareja joven pero endeudada, les recomendamos que hagan todo lo posible por dejar el hábito de usar tarjetas de crédito. Eso es como primer paso, porque vamos a dar otros pasos más. Así es. Las tarjetas de crédito, hermanos, en serio, déjenlo ya. O sea, ya, si quieren empezar a tener un hogar económicamente estable, dejen las tarjetas de crédito, dejen de abusar de ellas. Así es, hermano, es una tentación que el uso de ellas, de esas tarjetas, son como los consumidores de droga. No se puede dejar el hábito si las lleva consigo todo el tiempo en el bolso o en la cartera. Deben tratar de no utilizarlas en lo más mínimo, y si se atreven, si tienen el valor, pues lo mejor es cancelarlas o romperlas. Destrócenlas de plano ya. Pues lo segundo, que es romperlas, sería mucho mejor para que no entren en esa tentación de usarlas. Aunque les recomendamos que es necesario solo tener una y sin deuda por alguna emergencia que tengan. Pues cuando hay necesidades, hermanos, sabemos que en las necesidades necesitas de un préstamo y también no hay quien te preste, pero solo son emergencias. Así que esa tarjeta, si la quieres tener, tenla, pero te recomendamos en cero, solamente tenla ahí en ceros. Así es. Algo que la puedes utilizar y sepas que vas a liquidarla antes del mes. Solamente así es como podríamos recomendarte el uso de una tarjeta de crédito, pero si pudieras mejor, ¿qué sería mejor en vez de una tarjeta de crédito? Pero lo mejor es tener una tarjeta de débito, una tarjeta en la cual si puedes ir ahorrando. Aunque sea de poquito en poquito. Empezar a ahorrar, eso es lo mejor. Hermano, todo esto es porque el Señor lo que quiere es que tengas paz. Y las personas que viven endeudadas son personas que no pueden ni dormir, que están pensando cómo van a tapar un hoyo y están pensando en destapar otro para tapar uno y al rato destapan dos y no se dan abasto, hermano. No tienen paz, no tienen tranquilidad. Por eso el Señor esta noche te dice que seas diligente, que no gastes por gastar, que no sea uno alocado. Mire, en Proverbios 21:5 nos dice el Señor con respecto a esto: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo aquel que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Es decir, dice así: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a tener el hábito de empezar a ahorrar, eso es ser diligente, ¿sí? Y si empiezas a ahorrar poco a poco, dice aquí, los pensamientos diligentes ciertamente tienden a la abundancia. Tú empiezas a decir, bueno, no voy a empezar a gastar en esto, voy a empezar a fajarme literalmente el cinturón, ¿sí? Voy a guardar esto y voy a empezar a ahorrar, a empezar poco a poco. Esos son pensamientos diligentes, porque eso a lo largo te va a empezar a tener en abundancia. Dice, pero más todo aquel
que se apresura alocadamente, a empezar a comprar a lo loco. Sí, en vez de estar, vas al súper y dices, agarra lo que encuentres, no, empieza a comparar precios, empieza a ver si tienes tu tarjeta de crédito y te dice, pues paga lo mínimo, trata de pagar no solo lo mínimo, paga lo mínimo y todavía el extra, para que empieces a ver cómo tu tarjeta va a ir bajando poco a poco. Por eso dice así, más todo aquel que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Por eso muchos matrimonios están hoy en día endeudados, porque esto empezó poco a poco y fueron adquiriendo cosas alocadamente y fueron a la pobreza, a la deuda, a la escasez. Y hoy en día, con lo que estamos viviendo, pues se están viviendo las consecuencias de los actos pasados. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia te está diciendo hoy cómo salir, pero tienes que ser diligente. Ambos tienen que ser diligentes y tienen que empezar a fajarse el cinturón literalmente y a seguir las ordenanzas del Señor, porque Dios te quiere ver prosperado y en victoria. Amén. Así es, hermanos. El Señor te dice, esfuérzate y sé valiente, hermano. Hermanos, y no es recomendable porque en la actualidad hay muchos grupos en los cuales se junta un grupo de personas y piden un préstamo. Y muchas veces, casi en la gran mayoría de ese grupo, siempre hay uno que falla y todos los demás tienen que pagar la deuda de ese que se comprometió y que no pagó. Hermano, no es recomendable. Que se metan a esos tipos de grupos donde comparten cosas, comparten responsabilidades para... No, hermanos, eso no, o sea, evítense ese tipo de acciones. Hermano, ser diligente, hermano, si usted va a pedir un préstamo, va a ser porque sabe usted que lo va a invertir y que es seguro que de esa inversión usted va a obtener una ganancia, pero tampoco va usted a agarrar un préstamo para rifársela. Para comprarte ropa, comida, eso sí. No, o para ver, voy a invertir, a ver qué pasa, a ver cómo me va. No. Hermano, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que sea diligente, que si va a hacer una inversión es porque ya está seguro que la ganancia que le va a venir una ganancia de esa inversión. Pero de otra forma, pedir un préstamo para comer, como dice mi esposa, para comprar ropa, para hacer una fiesta, definitivamente eso olvídalo de tu vocabulario. O para pagar otra deuda. No, si vas a hacer una fiesta y lo vas a hacer con dinero prestado, olvídate de la fiesta. Eso no. Eso es uno de los peores errores que una pareja hace. Sí. Muchas parejas se endeudan por hacerle la gran fiesta al hijo, a la hija. Han hipotecado o sea, eso no. Si no tienes para la fiesta, no lo hagas, porque eso te va a llevar a la pobreza. Eso es actuar alocadamente, ¿sí? Y esto sucede, ¿saben por qué? Por la comparación. Eviten la comparación. Ese es el segundo punto que les hablamos hoy. Después del uso de tarjetas de crédito, mejor dicho, el desuso de tarjetas de crédito, ahora es eviten la comparación ustedes. Evítense andar comparando lo que poseen sus amigos, lo que poseen sus amistades, lo que poseen, es más, sus mismos miembros familiares. Es decir, por ejemplo, si tienes una amiga que se compró, que será unos 3 pares de zapatillas muy hermosos, y tú también quieres y tú también lo vas a comprar, porque como es posible que ella tenga y tú no, tú lo vas a comprar, olvídate de eso. O sea, no empiecen a compararse, porque si empiezan a anhelar lo que otro matrimonio tiene con respecto a su estilo de vida, ellos tienen un estilo de vida y tú tienes otro estilo de vida, aunque aparentemente sean iguales, pero cada quien tiene diferentes estilos de vida y así diferentes presupuestos familiares. Entonces, si tú empiezas a compararte, ¿sí?, con lo que poseen tus amistades o tus familias, o sea, tu hermano, tu cuñada, entonces eso te va a llevar también a la pobreza, ¿sí? Ya que esto, el estarse comparando, es que ellos tienen y nosotros no, ellos tienen una casa más grande y nosotros no, y esto y aquello, y sus hijos van a ciertas escuelas y los míos no. Entonces, esa es la comparación. Si ustedes siguen comparándose con nosotros, van a empezar a sentirse insatisfechos, a sentirse frustrados y empezar a reclamarse entre ustedes los lujos que no se pueden permitir. Y esa es otra forma de pelearse entre ustedes. Eviten compararse.
Sí, nunca, nunca van a estar ustedes iguales que todos los matrimonios. Siempre hay matrimonios más bajos, más altos. O sea, eso no, eviten la comparación. Repito, porque eso los va a llevar al final a sentirse insatisfechos, frustrados y a empezar a pelearse porque tú no puedes, ¿por qué no me puedes dar lo que el esposo de mi amiga le da? O el marido, ¿por qué no te vistes por qué no te vistes con mejor ropa? Y la mujer, pero para lo que tú me das no me alcanza. Entonces empiezan los pleitos. Entonces la comparación cero de sus vidas. No se vuelvan a comparar con las posesiones de otros con las de ustedes, ¿sí? Porque estos, aparte de que se van a empezar a estar peleando, estos les puede llevar, repetimos, a vivir en pobreza, porque empiezan a tratar de adquirir aquello que no tienen y lo adquieren con crédito, así lo van a obtener, ¿sí? Y entonces van a empezar nuevamente a la escasez. ¿Qué nos dice Proverbios 13:7 con respecto a esto? Proverbios 13:7 nos dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Hermanos, este versículo nos está hablando de lo que acaba de decir mi esposa, de aquellas familias, aquellos matrimonios que se comparan con el vecino, con el familiar, y que quieren tener lo mismo que él o mejorar lo que aquel tiene. Hermano, eso lo que lo va a llevar es a la pobreza. Pero como dice también el versículo, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Aquí nos está hablando de aquel que es diligente, aquel que va viviendo conforme a lo que le da su presupuesto, conforme a lo que tiene guardado. Y ahorra, aunque sea poco, pero ahorra. Así es. Entonces, ahí vemos cómo hay una gran diferencia, porque la persona que es diligente y que va comprando de acuerdo a como él ahorró, probablemente él ahorra para comprar las cosas de contado, y esto le va a hacer ahorros en su compra, pues pagar a crédito va uno a tener que pagar intereses y sale más caro. Y vemos entonces que el que compra de contado, el que no tiene deudas, puede tener la paz, puede dormir, que nuestro Padre Celestial quiere que tengamos, tranquilamente, puede dormir tranquilo, está tranquilo y confiado, sabiendo que no le va a llegar nadie a cobrar, sabiendo que puede andar seguro porque tiene un guardado, porque él sabe cómo manejar sus finanzas. Y es lo que Dios hoy quiere, hermano, varón, que tú sepas, que endereces esa situación por la que está pasando. Hoy estamos viviendo una situación difícil por el caso de la pandemia. Sin embargo, Dios te dice que no estás perdido, que puedes enderezar el barco si tomamos en cuenta los consejos que hoy te manda a través de su bendita palabra. Les recordamos este proverbio, Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. O sea, pretenden, muchas cosas de lo que tienen son adquiridas a crédito, ¿sí? Y por eso dice, y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Al decir y tienen muchas riquezas, son personas diligentes, son aquellas personas que tienen control de sus finanzas, ¿sí? No digo que viven pobremente, simplemente viven con lo que tienen, satisfechos, no malgasten el dinero, no actúan alocadamente, ¿sí? Y dice, y tienen muchas riquezas. Las riquezas no solamente hablamos de que sean ricos, sino tienen riquezas de paz. Su riqueza se encuentra en la paz. No están pensando qué va a ser el día de mañana, cómo le voy a hacer para pagar la próxima quincena, si tengo que hacer 5 pagos y solo me alcanza para hacer 2. ¿Sí? Estas personas que no actúan alocadamente y pretenden ser pobres, quiere decir que no gastan más de aquello que no pueden gastar. Y sus riquezas son la tranquilidad, la paz, el gozo. No tienen por qué, no pelean. ¿Por qué? Porque no está el estrés ahí. Esas son las riquezas que Dios te quiere dar, la paz, el gozo, la tranquilidad,
que tienes un techo que es tuyo y no tienes que estar pidiendo prestado para ver cómo pagar la próxima quincena. Así es, hermano, y no anhelar lo que tiene el vecino, el familiar. Anhela, hermano, la presencia de Cristo en tu vida. Eso es lo que te va a traer la paz, lo que te va a traer el conocimiento. Hermanos, debemos de tratar de ubicarnos. Con lo que estamos diciendo, traten de ubicarse, traten de decir, ese es mi presupuesto. Entonces, para salir de este problema, empiecen a razonar, piden al Espíritu Santo que redarguya en ustedes. Entonces, esto lo van a hacer así. Van a tratar de ubicar, van a ubicarse, van a decir, mira, esto es lo que yo gano, o esto es lo que ganamos, y esto es lo que estamos gastando. Entonces, empieza a ubicarte. Ubíquense primero uno solo, para que no empiecen primeramente con el pleito. Primero te vas a tu cuarto, ¿sí? Un cuarto separado, tú te vas, el otro se va, y empiecen a primeramente a ubicar, a ver, fallé en esto, hice esto, o sea, a responsabilizarte por el mal manejo de las finanzas que tienen y las deudas en las que ya están. Primero, ubicarse. Primeramente, a solas, ¿sí? Ahora bien, luego, inmediatamente, empiezan a platicar, mira, acepto mi error, yo la regué en esto, no te dije, me gasté eso de más, no te dije, pero perdóname. Empiecen tranquilamente, como pareja, empiecen a platicar, ¿sí? Acepten sus responsabilidades, pero no se culpabilicen. Ya pasó, pues dicen, el problema está hecho, ya, ¿qué van a hacer? Hay que buscar la solución. Hay que trabajar en la solución, y esto va a ser a través de pláticas, tranquilos, en las cuales se hagan planes. Ya no se reprochen nada, ya pasó. De hacer planes, cómo trabajar juntos para sacar ese problema adelante. Y sabemos que solamente es esforzándose juntos, poniendo a Dios en sus planes y en sus sueños. Y traten nunca más de solicitar préstamos personales o solicitar tarjetas de crédito. Ya no más, o sea, eso lo olviden, ya no más. Para estar comprando aquello que no puedes pagar, ¿sí? O está fuera de tu alcance, de tu presupuesto familiar, ¿sí? Dicen, hermanos, no decimos que nunca van a alcanzar a comprar aquello que sueñas. Solamente lo que necesitamos o queremos decirles es cómo salir de la situación que están viviendo, de esta inestabilidad económica. Tienen que fajarse el cinturón y decir, vamos a actuar de esta forma. Entonces, no decimos que nunca van a tener, sí van a tener, pero primeramente tienen pues salir del hoyo. Tienen que salir del hoyo y concentrarse con paciencia, ¿cómo? Y con diligencia. Porque sabemos que Dios los ama. Dios los va a proveer con abundancia, pero primero tienen que, así como se metieron, tienen que ir saliendo, porque lo van a hacer. Y el otro punto, el último punto de cómo tener un hogar económicamente estable es otra cosa. Eviten vivir al día, eviten estar en la ruina todo el tiempo. ¿Qué es esto? Sí, que no sea una costumbre vivir al día. No se acostumbren a vivir al día. Sin nada extra. La intención de Dios es que sus hijos prosperen, no solo en su vida espiritual, sino también en la vida material. Recuerden que cuál es el secreto. Si van a invertir, háganlo primeramente en el reino de Dios, en su obra, hermanos. Sus diezmos, ofrendas. Y den a los pobres y nunca les fallará, les faltará ni mucho menos, vivirán en escasez. El Señor dice en Proverbios 28, 27 con respecto a esto: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. O sea, el Señor te dice, da a los pobres y no apartes tus ojos, porque si no tendrás maldiciones. Y, hermanos, por último, la recomendación siguiente, la mejor de todas. Después de hacer todo lo que les recomendamos esta noche hacer y ser diligentes, y si algo no entendieron, vuelvan a poner la prédica y escúchenla bien. Entonces, después de hacer todo esto y ponerlo en práctica, ¿qué es lo que tienen que empezar a declarar? Hay que declarar: Satanás, no tienes que ver con mis finanzas. Eso tienes que empezar a declarar. Satanás, no tienes que ver con mis finanzas. Decláralo.
decláralo, decláralo. ¿Sí? Así es, hermanos, no permitan que el descuido les robe las finanzas y frustre su matrimonio. Ujú. Deben de saber que el descuido, la falta de un buen plan presupuestal y las deudas causarán estrés y depresión. La mayoría de los matrimonios, bajo estas intensas presiones, hermanos, llegan a extremos de reprocharse, incluso de divorciarse, Ujú. ¿sí? Y el enemigo es lo que quiere. ¿Eso qué? No le abran las puertas al enemigo, hay que cerrárselas. Él no tiene la victoria, él está perdido. El diablo está perdido, hermanos. Sí, hermanos, recuerden que ustedes ya tienen la victoria en Cristo Jesús. Solamente no se dejen ir por el corazón de actuar locadamente con compras, con deudas. Ya no se endeuden más. Ahora empiecen a hacer esas deudas. Porque, hermanos, si llegan a la separación o peor aún al divorcio, esto es algo que toda la familia empieza a sufrir. Primeramente los esposos. Si los esposos no aprenden a poner primero sus prioridades y a empezar a ordenar sus finanzas, toda la familia sufre porque empieza el descuido. Entonces, hermanos, para concluir este tema, dice el Señor en Proverbios 2, del 6 al 7. Nos dice así, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Así que, hermanos, si tú entendiste el tema de hoy, entendiste que tienes que ser diligente, tienes que ser paciente para empezar a poner en práctica lo que se habló esta noche y dices, bueno, ok, ya entendí, ya no voy a estar, ya no voy a hacer, ya no voy a tener ese estilo de vida, ya no voy a hacer esto y aquello, pero aún así sigues con dudas, cómo hacerle, cómo salir. Entonces, hermano, bien fácil, Dios te dice, tú tienes que orarle a Dios y pedirle sabiduría y el conocimiento, la inteligencia, cómo salir, porque cada caso es diferente. Entonces, nosotros dimos un preámbulo general, pero cada caso es especial. Dios te va a dar la sabiduría. Repito, en Proverbios 2, 6 a 7 dice así. Sí, nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí el Señor te está diciendo, aquí viene la sabiduría y la inteligencia viene del Señor. Si tú le oras a Dios y le pides, Dios te lo va a dar. Aquí lo está diciendo muy claro, porque viene de Dios la sabiduría y el conocimiento. Y Él provee de sana sabiduría a los rectos. Aquellos que quieran enderezar su camino se le llama recto. Tú eres recto en medida que tú quieres enderezar. Entonces dice el Señor, y Él provee de sana sabiduría a los rectos. Si hoy el Señor te da la oportunidad que te reivindiques, hermano, que veas, que hagas un análisis, porque sabemos, hermanos, todos hemos fallado. Todos. Pero Dios nos da la oportunidad de enderezar nuestro camino, de quitar lo que no sirve, hacer a un lado, y nos perdona de los errores, de los pecados que hemos cometido. Hermano, Dios te ayuda, solamente quiere, Él solo quiere que tú hables con Él, que tú le pidas, y Él en su infinita misericordia te va a escuchar y te va a responder, hermano. Y te lo decimos nosotros, primeramente yo, te digo como testimonio, cuando yo llegué con mi esposo, cuando nos casamos al matrimonio, yo llegué con 10 tarjetas de crédito, todas endeudadas. Cuando mi esposo pues empezó a conocer cómo, de lo que yo tenía, porque pues éramos novios, yo no le decía nada, pero cuando ya nos casamos y vivimos juntos, empezó él pues le tuve que explicar, mira, tengo que pagar esto, aquello, y cuando vio casi se infarta, cuando vio que tenía 10 tarjetas de crédito. Y yo nada más una, hermanos, y con números negros, gracias a Dios. O sea, no tenía deuda. Entonces él poco a poco me fue explicando que eso no le agradaba a Dios. Y entonces, pues entendí que no era bueno, ¿no? Porque pues no había ni hijos al principio. Entonces, pues me tardé como casi
como que creo que como año y medio, si no es que 2, empezando y obviamente él me empezó a ayudar, trabajamos juntos, nos esforzamos para ir cerrando esas tarjetas hasta que hoy en día solamente tenemos una sola tarjeta de crédito y eso nada más está mi nombre porque él no le gusta y únicamente para emergencias. Entonces, hermanos, ¿es posible salir de la deuda? Sí es posible salir de la deuda. Sí, ¿Y es posible tener un hogar económicamente estable? Sí se puede. Nosotros vivimos la situación y hoy lo sabemos y lo hablamos porque pasamos por esa experiencia. Pasamos por ello. Entonces, por eso, hermanos, necesitan como testimonio, se los decimos, sí se puede lograr esto. Solamente sean diligentes, pacientes y no lleguen a contienda. La contienda no llega a nada bueno. No se empiecen a reprochar lo que ya hicieron, lo que ya pasó. Si es culpa de la mujer, pues también fue culpa del hombre por no observarla y viceversa. Así que tanto la mujer tiene la culpa como el hombre tiene la culpa. Así que ya no más. Y varón, recuerda que Dios, como cabeza que somos, es el que nos va a demandar primeramente. Entonces tenemos que hacer caso a su palabra para que el día que nos veamos con Él, pues tengamos una respuesta de que pudimos enderezar el barco en que estábamos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar para concluir y cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor. Padre mío, gracias, Señor, por tus misericordias, Señor, para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das la sabiduría, el conocimiento, Señor, porque tú nos quieres ver, Señor, con finanzas sanas, Señor. Gracias, Padre, por esta revelación, Señor, Padre, para esos matrimonios, Señor, que como alguna vez nosotros estuvimos, Señor, en esta hora, Padre, declaro, Padre, que en esta hora estos matrimonios, Señor, que están escuchando tu palabra, en esta hora declaramos que sus finanzas están sanas porque ellos se reivindican, amén, Señor, aceptan ser diligentes y pacientes y declaro en el nombre de Cristo Jesús que las finanzas, Señor, están en tus manos, que tú los guardas, Señor, de actuar alocadamente, porque tu palabra ahora es soltada en el nombre de Cristo. Amén. Bendecimos en el nombre de Cristo Jesús todos sus finanzas, sus bolsillos, Padre, y ahora ellos se sujetan, las mujeres se sujetan, Señor, a sus cabezas, a sus maridos, como tú lo mandas, Señor, Padre. Gracias en esta hora por tu bendita palabra, gracias por la solución que nos da, Señor, y declaro, Padre, que todos ellos que escuchen esta palabra serán diligentes a partir de hoy. En el nombre de Cristo declaro, Padre, sanos y salvos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos el próximo viernes en Taller de Matrimonios. Somos Iglesia Pan de Vida. Amén. Nos vemos, hermanos. Los amamos en Cristo Jesús. Adiós. Adiós. Hasta luego.